Veamos, en los temas de valorización, el reciclaje es la actividad por la cual se puede rescatar material que se encuentra al final de la vida útil en el ciclo productivo y acondicionarlo de alguna manera para que la mayor parte de él reingrese al ciclo productivo como materia prima. Hay un gran flujo, una gran flecha de materiales que se convierten en residuos y están yendo hasta el punto final de su vida útil y nosotros rescatamos una parte, jalamos un pedazo de esa flechita y le damos la vuelta para que reingrese como insumo. Implica la recuperación del material del flujo de residuos. El procesamiento intermedio, es decir, si tiene que haber una selección, una compactación, algún tipo de acondicionamiento, el transporte y el procesamiento final. Las principales ventajas del reciclaje son la conservación de los recursos naturales y del espacio del vertedero, del relleno sanitario. Otras ventajas son que reduce la cantidad de residuos que se incineran, por lo tanto, indirectamente la contaminación del aire, recupera suelos degradados, crea nuevos puestos de trabajo, preserva los recursos naturales, aunque eso lo habíamos mencionado antes, recuperación económica y disminución de los problemas de salud pública. Esto todavía. Formas de estímulo. La creación de mercados para productos es una forma de estímulo. Podría ser vía espontánea, es decir, poco a poco comienza a formarse espontáneamente algún tipo de comercio de compra y venta. Puede ser por persuasión, es decir, convencemos a que se forme el mercado, o por compulsión, obligamos o forzamos a que se forme el mercado, ese tipo de comercio. Otra forma de estímulo es el control ambiental. Si nos ponemos más fuertes con el control ambiental, no quedará otra opción para las empresas que empezar a pensar también en aplicar el reciclaje o participar en el comercio. Otras formas de estímulo, la creación de la bolsa de residuos, la educación ambiental, la reglamentación, competencia de la industria secundaria y apoyo a los municipios. También todas esas promueven, estimulan el mercado del reciclaje. El reciclaje, como cualquier otra opción, tiene un costo asociado. La planeación de un sistema de reciclaje requiere la comprensión cabal de los mercados de materiales. El reciclaje es eminentemente dependiente del mercado. Es decir, solamente puede haber reciclaje cuando hay mercado para ese bien. Si yo naufrago con mi Ferrari enchapado en oro, diamantes y rubíes por todos lados, versión descapotable para que vuele mi poco pelo al viento mientras conduzco, y naufrago en una isla completamente desierta. No hay nadie, no hay nada. Todo ese metal, todo ese oro, todas esas piedras preciosas son basura, no sirven absolutamente para nada y no hay un mercado, así que ni siquiera se pueden reciclar.
Pero si yo estoy en cualquier esquina y arrugo un boletito de la combi y lo voy a lanzar al tacho y viene alguien y diga, no, 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 no lances tu boletito al tacho, júntame 10 boletitos y yo te doy algo de dinero. Entonces, ya me lo pienso. A eso se refiere que el reciclaje es dependiente del mercado. Es una idea sencilla, pero tiene muchas ramificaciones, como que, por ejemplo, en ciudades grandes hay más posibilidad de encontrar mercado para los bienes y residuos, y en ciudades pequeñas hay poca probabilidad de encontrar mercado para eso. Los requisitos para el éxito de un programa de reciclaje son la existencia de una fuerte demanda de material recuperado y que el valor del mercado pueda cubrir los costos de energía y transporte. Luego, para reciclar hay que identificar los materiales que se van a desviar del flujo de residuos. También se tienen que identificar las posibilidades de reutilización y reciclaje y las especificaciones de los compradores del material recuperado. Con la identificación de los materiales que se van a desviar para el flujo de residuo, se debe maximizar la vida de los rellenos, minimizar los costes de operación y para eso pues, es necesario que cierto porcentaje de los residuos sea desviado fuera de los residuos de los rellenos o vertederos. Para lograr esto, las municipalidades confían en el mercado informal, es decir, en los recicladores informales, clandestinos, segregadores que van por ahí, etcétera, ropavejeros, etcétera. También se confía en los mecanismos dentro del marco legislativo. Muchos materiales valiosos serán recuperados por los consumidores, limitando el potencial ingreso. Si es que hay un mercado, es decir, la bodega de la esquina te paga 10 centavos por lata de leche y tú estás consumiendo 10 latas de leche a la semana, a alguien de la casa, que es un modelo que se usa en otros países, alguien de la casa puede reunir esas 10 latas de leche, ir y comprarse, bueno, y conseguir un sol y con eso comprarse alguna golosina. Identificación de las posibilidades de reutilización y reciclaje. Los gestores encargados del desarrollo de un programa de reciclaje deben tener en cuenta los mercados para materiales recuperados. No le vamos a decir a la gente que tenga un tacho especial para pepitas de aceituna, si es que luego nadie va a comprar pepitas de aceituna o el mercado de pepitas de aceituna no es rentable, no cubre los costos de transporte y demás, ¿no? Los mercados para estos materiales identificados existen si los fabricantes o procesadores necesitan el material. El mercado de los reciclables depende de la calidad de los materiales, la capacidad global de la industria, el coste de materias primas en competencia. Si tu materia prima alternativa es más barata, ya no compro plástico reciclado. En la mayoría de casos, los materiales recuperados son inferiores en calidad a los materiales vírgenes, por lo que el precio en el mercado debe ser atractivo para los compradores. Por ejemplo, el mercado de plástico.
tenemos que considerar el bajo valor de los plásticos recuperados, la falta de infraestructura, el bajo peso específico, la contaminación potencial, la infraestructura de recogida y las subvenciones para programas de reciclaje. El plástico tiene un valor bajo porque los materiales vírgenes son relativamente baratos. Existen pocos incentivos para reciclar botellas y por eso se juega con mecanismos económicos para incentivar este mercado, como algún tipo de subsidio o subsidio cruzado o impuesto al plástico, etc. Es totalmente sintomático que si baja el precio del petróleo en el mundo y en el país, las empresas que compraban plástico reciclado para hacer plástico ya no lo compran o compran en mucha menor cantidad porque les es más barato comprar el plástico virgen derivado directamente de los hidrocarburos. Falta de infraestructura. La infraestructura para reciclar el plástico es local. Por consiguiente, los consumidores que se encuentren lejos de la infraestructura no podrán realizar reciclaje. Es decir, si hay algún tipo de almacén, recepción, logística inversa o una gran planta de plásticos, si está muy lejos de tu casa, no te va a salir a cuenta. Por otro lado, al no haber una fuente fiable y continua de suministro de plásticos, es un riesgo para la industria. Quiere decir que ya yo soy un industrial comprometido y todos los meses tengo que comprar 2 toneladas de plástico recuperado del flujo de residuos, ¿no? Segregado para reciclar. Pero yo ya planifiqué mis ventas, mis compras, mi fabricación con esas 2 toneladas. ¿Qué pasa si ese mes la gente generó más y me llega más? Me pone en ligeros aprietos, pero bueno, qué bueno que esté sobrando plástico. ¿Y qué pasa si el siguiente mes la gente generó menos? Te venden menos plástico o recuperan menos plástico. Te ponen en un gran problema porque no vas a tener stock luego. Acá tenemos una buena intervención, no parece pregunta. Si se llegara a crecer el mercado del uso del plástico para combustible, aumentaría su precio. No sabemos. Si se llega a aprobar el reglamento de coincineración, que ya hace como 5 años que lo está elaborando, produce con Andrés Jensen, el consultor internacional, apellido neerlandés, ¿no? Pero de Países Bajos, pero vive en Chile. Bueno, más chileno que holandés. Pues no sabemos, porque si se aprueba el uso de plásticos para combustible como coincineración, aún así tenemos que saber y compararlo con el costo del combustible en ese momento. Si el combustible sigue igual, pues va a ser más rentable para las municipalidades que están cerca del horno de la cementera. Villa El Salvador y Villa María estarían felices, pero ya no les saldría a cuenta, por ejemplo, a Miraflores o San Isidro, porque ellos tienen rellenos sanitarios más cercanos, aunque es relativo, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver con el precio en ese momento del bien sustituto, cosas de economía ambiental que no veremos en esta clase. Claro que si estuviéramos en el salón comenzaría a dibujar la curva con el equilibrio, oferta-demanda y la rayita que se mueve para un lado, ¿no? Bien. Bajo peso específico. Como se habrán dado cuenta, la relación volumen-peso de los plásticos no es muy alta y las comunidades más apartadas no pueden costear la recogida y el transporte. Y nadie está dispuesto a recogerlos. Muchas veces el mercado es, bueno, el mercado capitalista, ¿no? Para los que tienen ideas un poquito más socialistas y demás, ¿no? El mercado capitalista es una fuerza muy poderosa. Si estás en un pueblito súper lejano y alguien
comienza a dar, aunque sea 5 centavos por plástico, va a haber alguna persona que por ese precio se pone a recolectar todos los plásticos del pueblo para venderlos. Pero si es que no es rentable ese transporte, el de recolectarlo y llevarlo, pues no lo hará. Y lamentablemente tienen un bajo peso específico. Quiere decir que yo lleno una bolsa de 160 litros y pues esa cosa no pesa ni 10 kilos. Contaminación potencial. Las botellas de plástico llevadas a los procesadores están frecuentemente contaminadas por elementos extraños y no deseados. Los materiales extraños desgastan prematuramente los granuladores y otros equipos. Cierta contaminación puede malograr el proceso. Por eso hay gente que usa las botellas de gaseosa para guardar a veces disolventes, combustibles o algún otro tipo de menjunje, y luego esas botellas contaminadas ya no ayudan al proceso de reciclaje. Igual van a seguir todo el proceso, pero cuando lleguen a la fábrica le dan problemas a la fábrica. Infraestructura de recogida. La recuperación de plásticos no cuenta con una red de recojo. Estas redes se desarrollan cuando hay un mercado con alta demanda. Si en algún momento hubiera un mercado con altísima demanda, veríamos en cada esquina popular un tacho que indica ponga acá sus plásticos. Se ha dado en algunos centros comerciales, se ha dado en algunos puntos como que turísticos, pero no está en toda la ciudad. No hay ese tipo de infraestructura de recogida. Lo que sí, como estamos en Lima, que es pero tan grande, todavía es ligeramente rentable y hay recicladores informales que van en las noches recogiendo estos plásticos PET y a veces PHD o PLD para venderlos. Subvenciones para programas de reciclaje. Los gestores de residuos sólidos tienen poco control sobre la economía de los programas. Gracias a este motivo, es usualmente necesario que el programa sea subvencionado. Es decir, el proceso de compra y venta a veces no es rentable y la gente de la municipalidad no tiene control sobre ese mercado. Hay que subir hasta el PAPAMEF, por ejemplo, que le dé algún tipo de beneficio a las empresas que están recibiendo plástico reciclado, o tal vez que ponga un pequeño impuesto para que suba un poco el precio del petróleo o de los plásticos cuando ingresen al país, plástico virgen me refiero. El mercado existe naturalmente para materiales de gran demanda. Y es un mercado a favor de los compradores, es decir, el comprador decide y ajusta el mercado. Si en algún momento se ponen de acuerdo y quieren comprar más barato, compran más barato. Y si quieren comprar más caro, compran más caro. Profe, pero nunca van a querer comprar más caro. Claro que sí. Todo es parte del mercado. Recuerden su economía ambiental o su clase de economía. Si hay mucho plástico y mucha demanda, yo puedo comprar un poco más caro para absorber todo ese plástico y que no se lo lleve mi vecino, la otra empresa, mi empresa competidora. Bueno, también tenemos que cumplir las especificaciones de los compradores. Los procesadores y usuarios finales requieren que el material recuperado sea homogéneo y esté libre de contaminantes. Muchos compradores piden que el material esté compactado y empacado de acuerdo a sus especificaciones. El comprador decide, hay muchos compradores y tú decides a quién le vendes. Hay compradores que dan un mejor precio, pero te piden que todas tus botellas de plástico PET estén sin tapa, sin anillo, sin etiqueta y que le hayan raspado la zona de la goma. Algunas industrias, como la industria del vidrio, no pueden tolerar ni siquiera niveles muy bajos de contaminación.
¿Qué se puede reciclar? A ver, dejen algunos comentarios y participaciones, adivinen algunas cosas que se pueden reciclar en el chat. 3 participaciones y continúo. Uy, 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 no se peleen para todos hay chat. Muchas gracias por su participación. Y una sombrilla, papel, plástico, cartón, vidrio, latas, orgánicos, muchas cosas se pueden reciclar, valorizar de alguna manera. Por ejemplo, tenemos acá el reciclaje del plástico. Los plásticos son materiales sintéticos resultantes de la polimerización de numerosos grupos de átomos que repiten la misma fórmula, los famosos monómeros. Es decir, es una larguísima cadena repetitiva homogénea de carbonos, que bueno, de ciertas estructuras geométricas de carbonos y demás. El 85% de los plásticos actualmente en uso son derivados petroquímicos y el 15% restante se fabrica de elementos no petroquímicos. Son materiales total o parcialmente compuestos de combinaciones de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y otros elementos orgánicos e inorgánicos. Su principal característica es de que son sólidos en su estado final, pero tienen la particularidad de hacerse líquidos por efecto del calor. Gracias a esta propiedad, los plásticos se usan para la fabricación de diferentes utensilios, debido a que adquieren diferentes formas mediante el uso de matrices o moldes y la aplicación conjunta de calor y presión. Ya que hablamos de calor y presión, los plásticos se dividen en dos grandes grupos. Los termoestables, estables a la temperatura, y los termoplásticos, plásticos a la temperatura. Profesor, así como mi chica plástica, no, esa canción no. Los termoestables tienen la particularidad de moldearse por acción del calor y la presión solidificándose en forma irreversible. Una vez que se les dio forma, ya no se pueden recuperar. Los termoplásticos, llamados simplemente plásticos, son aquellos que cambian de forma por acción del calor y la presión, pero, a diferencia de los anteriores, lo hacen de manera reversible. Esta es una característica que hace que los productos de plástico puedan reciclarse. Más del 80% de los plásticos existentes en el mercado son termoplásticos. Aquí tenemos el proceso de producción. Se producen muchísimos monómeros. De los monómeros producimos los polímeros. Con los polímeros hacemos la producción de compuestos, fabricamos los artículos y luego estos artículos tienen cierta vida útil y luego se convierten en residuo. Muchos de ellos se pueden recuperar, separar y clasificar. Luego son separados en monómeros de nuevo con algunos aditivos y entran otra vez a la producción de compuestos. Los que no tienen esta suerte se van a nuestro relleno sanitario y a veces podrían irse a incineración.
Actualmente, casi la totalidad de los plásticos vienen codificados. Los países tienen normas técnicas estrictas sobre el tema de codificación. Los más deseados son los del tipo 1 y 2. De acuerdo a la Sociedad Industrial de Plástico, la PSI, la codificación internacional de los plásticos es la siguiente. Tenemos el triangulito con el número 1, que es el PET, polietilteraftalato. El número 2, que es el PEAD, el plástico de alta densidad, polietileno de alta densidad, que también sus siglas pueden ser HDPE. No les aconsejo que en alguna conversación comiencen a referirse al plástico como SHDPE. Se puede malinterpretar. El código número 3 es el PVC, policloruro de vinilo. Ojo y mucho ojo, las alertas de los ingenieros ambientales tienen que saltar cuando vean la parte que dice cloruro. Dice policloruro, pero ahí en la parte de clor saben que tiene cloro. El cloro es nuestro enemigo. No nos agrada el cloro en los plásticos ni en ningún material que podría caer en alguna fogata alguna vez. Número 4, el PLD, el plástico de baja. El número 5, el PP, polipropileno. El número 6, el PS, poliestireno. Y el número 7, que es el lugar donde ponemos todo lo que no pudimos clasificar en los 6 grupos anteriores. Aquí están las resinas epóxicas, las resinas fenólicas, las resinas amídicas, el poliuretano. Obviamente saben ustedes que el poliuretano es unas cadenas larguísimas de uretanos. Su mismo nombre lo dice. ¿Para qué se usa el PET? El PET se usa para fabricar sacos de dormir, almohadas, edredones, ropa de invierno, envases de bebida gaseosa, jugos, envases de jugos y de jarabes, de aceites comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos, etc. También para productos moldeados como tablas aislantes, películas tipo los acetatos que antes se usaban para hacer animación, para hacer dibujos animados, para hacer transparencias, para proyectar, cuando los profesores no tenían computadoras ni nada. ¿A qué épocas esas? Envases de comidas y partes de automóviles. Para eso se usa el PET. Le hemos puesto el número 1 porque es el más efectivo, el más querido para ser reciclado. Es el más fácil de reciclar y también es el que más energía guarda, es decir, se puede valorizar energéticamente también de una manera muy efectiva. El PHD, el plástico de alta, como le decimos los amigos, se usa para envases de leche, de champú, baldes, bolsas, tanques de agua, cajones para pescado, jabas, botellas de detergente, recipientes para aceite de motor, bolsas de plástico, tuberías y productos moldeados. ¿Cómo sabes que es un plástico de alta densidad? Usualmente se usan para usos industriales, materiales industriales, y si se dobla mucho, se quiebra, hace crack, y le salen grietas, le salen cortes. El plástico de baja no le sale eso, simplemente se termina de torcer y se deforma. Y cuando se usa para bolsas, la bolsa que es de alta densidad, la arrugas y suena, crack, 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 y las arrugas se quedan ahí. La que es bolsa de baja densidad, la arrugas y no suena, y luego cuando la estiras prácticamente no tiene ninguna arruga.
Bueno, pasemos al PVC, un plástico súper útil, pero como les dije, tiene cloro. PVC para cortinas de duchas, para recubrimientos para techos de camiones, las lonas esas, alfombras de plásticos para laboratorios, azulejos de suelo, tuberías de riego, cables, símil de cuero, es decir, la famosa cuerina, usos médicos como catéteres, bolsas de sangre, tiestos para plantas, tuberías de drenaje y juguetes. Plástico de baja, PELD, para protectores de plástico contra el roce de amarras en camiones de carga, bolsas para residuos, usos agrícolas tipo agrofilm y otros materiales también como cintas de riego, etc. PP, polipropileno, para las cajas de baterías de automóviles, tapas de recipientes, etiquetas de botellas y bidones, para la industria automotriz, artículos de bazar y menaje, bolsas de uso agrícola, tuberías de agua caliente, films para protección de alimentos, pañales descartables. Se usa muy poco para envases de comida. Poliestireno. Lo conocen de todas maneras. Tiene un montón de nombres en diferentes países y se usa para empaque de comidas rápidas, platos, tazas, materiales rígidos de embalaje, para cubiertos, vasos transparentes, recipientes de yogur y queso. ¿Alguien sabe cuál es el nombre común del poliestireno? Uy, pregunto algo y alguien abandona la reunión, qué terrible. Bueno, los plásticos termoestables se endurecen por medio de un proceso de fraguado y no pueden volver no se puede volver a fundir ni moldear. Tenemos el poliuretano, es utilizado en revestimientos, acabados de colchones, espumas, rellenos de tapicería y asientos de vehículos. Epoxi, que es toda la familia de los epóxicos, se usa para adhesivos, para embarcaciones, para equipos deportivos, componentes eléctricos y de automóviles. Y obviamente también las resinas epóxicas se usan para todo lo que es modelado y moldeado, eh, bueno, para carros y otras cosas, ¿no? La famosa fibra de vidrio se trabaja con resinas epóxicas. Fenólicos, las resinas fenólicas son los plásticos utilizados en hornos, tostadores, piezas de automóvil, placas de circuitos, etc. Y eso será todo con el tema de plásticos, sobre todo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, ¿cuáles son los que no podemos reciclar? Bolsas de fritura, bolsitas de productos snack, por ejemplo, de papas fritas, de galletas, tienen, como les comenté en algún momento, el aluminizado, no sirve para reciclar. Radiografías no sirven, tienen compuestos de plata y otros compuestos por ahí, ¿no? Platos y envases desechables que ya tuvieron contacto con grasa. No es rentable comenzar a sacarles la grasa uno por uno para que estén limpios, para ver si llegan a la calidad de limpieza para poder reciclarse. Plumas, plumillas, discos de vinilo, por ejemplo, etcétera. Plumas plásticas, ¿no? Ah, y lo tenía por acá. Este es un proceso de reciclaje de plástico. Tenemos las hojuelas de plástico virgen
o no tan virgen. Y se puede usar para hacer alfombras, fibras para relleno térmico de tela no tejida. Acá tenemos un sleeping, una almohada, madera plástica y tarimas, láminas para termoformados, poliéster para la ropa, lámina plana, flejes de plástico, envases para comida, etc. También se pueden hacer preformas. Estas preformas luego se soplan en unas máquinas y quedan así. ¿Alguna vez se han preguntado por qué todas las botellas grandes, medianas y pequeñas tienen exactamente la misma boquilla? Pues porque nacieron exactamente de las mismas preformas, solo que algunas las soplan en formas diferentes. Luego consumimos nuestros productos y todo puede ir al tachito de plásticos. ¿Cuál es el color del tachito de plásticos? Pues lo saben bastante bien. Y luego pasa a un acopio y prensado. Y otra vez secado, trituración, lavado, clasificación, se muele y tenemos la materia prima. Una parte de esto que no podrá ser reciclado podría ir a valorización térmica o energética. Beneficios del reciclaje de plástico. Protege el ambiente de la contaminación. Los plásticos no son muy malos, la verdad que son muy buenos materiales, pero lamentablemente, si es que no controlamos su ciclo de vida, contaminan durante muchos años. Y el reciclaje de plástico genera también ingresos económicos. En base al peso, el papel y cartón es el componente mayor de los residuos sólidos urbanos. Solo una pequeña fracción del papel y del cartón puede ser reciclada. El Perú es un país importador de pulpa de papel. Quiere decir que sí hay algún tipo de mercado que nos beneficia porque la pulpa de papel que traemos de Brasil tiene un costo de flete asociado. Y si reciclamos localmente, tendríamos pulpa de papel más barata. Las fábricas tienen una capacidad limitada de reutilizar el papel. Lamentablemente, el papel reciclado tiene menos calidad que la fibra virgen súper larga, principalmente de eucalipto, celulosa fibra larga. Entonces, solamente absorben un pequeño porcentaje del papel reciclado. Posibilidad de reutilización. Pues nos gusta, es bastante posible. Es un material de composición conocida. Puede usarse como sustituto directo de la pulpa de papel. Depende de la fuerza y rendimiento de la fibra. Y diferentes cálculos proyectan que el mercado crecerá 2 veces más rápido que el de la fibra vegetal, es decir, su principal competidor. Tipos de papeles para reciclaje. De acuerdo al famoso Paper Stock Institute, se puede separar en 4 calidades. La clase más alta se puede destinar para papel periódico, papel higiénico, pañuelos de papel y papel de más alta calidad.
Las otras clases se usan para producir cartón y productos para la construcción. Cartón ondulado o cartón corrugado es la fuente más grande de papel reciclado. Tiene mercados muy estables. No sé si habrán visto, pero cuando salen a cierta hora, pasan por un costado de algún supermercado, hay una altura de más o menos 2 metros de cajas de cartón corrugado, limpiecitas. Solamente las han abierto, han sacado los productos y la caja la han doblado y la han puesto ahí en una gran torre. Y eso se lo lleva el reciclador asociado que tengan por ahí. Y bueno, se puede manejar con las tiendas. Las cajas de cartón ondulados se usan para la parte central de nuevas cajas de cartón. Es decir, el cartón corrugado, la parte corrugada de en medio es posible que sea de antiguo cartón corrugado. Las dos tapas, las partes que van en contacto con las personas y en contacto con los productos, sí las hacen de materia virgen. El papel de alta calidad, llamado papel blanco o cara blanca, es el que es calidad tipo bond o hoja de cuaderno. Puede estar en blanco o coloreado, escrito, dibujado, garabateado, el borde de los libros guillotinados, papel de informática y de fotocopias. Este mercado ha sido históricamente estable porque contiene alto contenido de fibras largas y puede sustituir directamente a la pulpa de madera o al producir papel higiénico o papeles de hilo de alta calidad. Papel de hilo son los papeles finos para invitaciones, partes de matrimonio y demás cosas. Otro grupo es el papel mezclado. Los papeles de calidad de hoja de revista, los llamados papel archivo, se utilizan para producir cartón para cajas de cartón, productos de prensado. La cartulina, por ejemplo, son cartones de empaques ligeros como de remedios, juguetes, comida, etc. Y son reciclados para hacer cartón. Que quede súper claro, no pueden volver a ser lo que eran antes. Es decir, una hoja bond se recicla y jamás va a llegar a ser otra vez hoja bond. Podrá ser hoja bulky, podrá ser hoja periódico, pero no volverá a ser hoja bond. Una hoja bulky o una hoja periódico se reciclan y jamás volverá a ser hoja bulky o hoja periódico. Tendrá que ser papel, bueno, de menor calidad o ya de frente va a ser cartón. Hace mucho tiempo llegó al mercado una marca de papel higiénico y el proceso que usaban dejaba el papel higiénico oliendo extraño. Y la competencia, ni corta ni perezosa, comenzó a distribuir el rumor de que el papel era papel reciclado. Y la gente que no tiene conocimiento de muchas cosas, pues, ¿no? Pensaba que si compraban ese papel higiénico, ese papel era un papel reciclado que antes había sido ya papel higiénico y ya había sido usado por otros humanos o casi humanos como ellos. Entonces, para nosotros que estamos en esta clase y somos, bueno, ustedes que son casi ingenieros, es cosa de tremenda burla, ¿no? Pero hay personas que creyeron, bueno, muchísimas personas que creyeron eso y esa marca se tuvo que retirar del mercado. Usos del papel y del cartón reciclado. Pueden sustituir a la pulpa y añadirse directamente a la pulpeadora. Obviamente de acuerdo a la calidad bueno, cada calidad con su grupo. Se convierten en pulpa y se blanquean antes de enviarlos a las prensas para fabricar el papel que les toque en ese
momento. Las calidades brutas están destinadas a producir cajas y se usan sin destinar, ¿no? Es una gran fosa pulpeadora donde se van mezclando. Son las más abundantes y están limitadas por la capacidad de la misma planta. También se puede usar para productos de construcción y se forma el famoso cartón de yeso o materiales de aislamiento. También se puede usar para fabricar combustibles. Se pueden mezclar para fabricar el famoso CDR, combustibles derivados de residuos, que son los combustibles basados en biomasa. Los compradores tienen diferentes niveles según el volumen de compra. Requieren generalmente la entrega en sus locales, los precios son variables y, como todas las empresas, piden periodicidad. El proceso es recolección, separación, molienda, limpieza y formación de la nueva hoja de papel o de cartón. Tenemos una recogida selectiva, va a la planta de almacenamiento intermedio, se clasifica, se empaca, luego va a ser triturado, molido, desintegrado, se eliminan las impurezas y queda todo lo demás como una mazamorra que llega a la fabricación de papel, donde otra vez va a pasar por las prensas y, bueno, por las máquinas adecuadas para ser el producto que queremos, ¿no? Bobinas de papel o más pequeños. El material virgen viene de bosques manejados, tala descortezado, viene a la trituración y entra a la máquina. Ustedes ya están con toda la edad para saber que todo el papel que consumimos viene de bosques manejados, es decir, de granjas de árboles. No es que consumiendo menos papel o llevando todos tus papeles al tachito azul para su segregación y reciclaje estés salvando árboles nativos de una selva lejana. No, solamente estás salvando que se corten un poco más lento los árboles de una gran granja de árboles, por si acaso. Principalmente plantaciones de pino y eucalipto, que son los que dan las mejores fibras lo más rápido posible. Entonces, no se dejen engañar por las charlas ambientaloides que están en todos lados, en internet, en la televisión, en los colectivos, en la gente que está de moda, o sea, yo soy vegano, yo reciclo, yo no sé qué cosas más, ya. El conocimiento los hará libres, libres de algunas ridiculeces. Beneficios del reciclaje: disminución de la necesidad de fibras vegetales y fibras vírgenes, disminución de residuos municipales, disminución de contaminación al aire y al agua. Recuerden que, o mejor todavía, ¿de qué está fabricado el papel? El papel está fabricado de fibras de celulosa. ¿De qué está fabricada la fibra de celulosa? Está fabricada de carbonos orgánicos. Entonces, mucho papel descomponiéndose es un montón de DBO. Nadie quiere mucho papel en el agua porque sube el DBO, la contaminación del agua. Mucho menos en nuestras aguas residuales.
Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de papel. Eso ayuda al mercado nacional porque no tenemos que estar comprando, importando tanta pulpa si podemos abastecerla directamente de acá. El rendimiento del papel reciclado para la industria es de un 90% frente al 50% de la fibra virgen. Es decir, se necesita más fibra virgen para hacer la misma cantidad de papel que si tuviéramos una cantidad estándar de papel reciclado. Y el mismo flujo, esta vez con un dibujito más simpático del pulper, de la pulpeadora, recogida selectiva y clasificación, los fardos grandotes de papel llegan a la planta y van al pulper. Bueno, en realidad es un pulper, pero acá dice pulper, así que lo leo en español, pulper, pulper pecaucha. Agua, y toda esta licuadora gigante va a destruir todo y generar una gran pasta de papel. La pasta se limpia y luego pasa a las prensas de formado. Van prensando, van prensando, van prensando, 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 muchas prensas, muchas bobinas, hasta que sale una bobina de papel terminado. No estoy yo para chismearles, pero esta máquina llamada pulper o pulper también se ha usado, se ha tomado prestada de esta industria y se ha usado para destruir otros tipos de contaminación orgánica en algunas industrias. Por ejemplo, hay algunas tecnologías que usan los residuos orgánicos del comedor o los residuos, bueno, de, de ganado, etcétera, que son orgánicos, también lo pasan a la pulpeadora y la pasta la dejan secar en un lecho de secado o vaya a algún tipo de lodo activado, etcétera. Hay diferentes usos interesantes para este tipo de tecnología. Seguimos avanzando, a ver si pongo segunda, porque voy muy lento. El vidrio es una sustancia amorfa fabricada sobre... Profesor, como mi ex, no tan amorfa. Fabricada sobre todo a partir de sílice, fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. Desde el punto de vista de su aplicación, el vidrio se clasifica en industrial y doméstico. El vidrio industrial no es utilizado como envase para productos alimenticios. Se usa para almacenamiento de productos químicos, biológicos, vidrios de ventanas, cristales blindados, fibras ópticas, etc. Y está el vidrio doméstico, que es el que se emplea para almacenar productos alimenticios. Es aproximadamente el 8% en peso de los residuos sólidos urbanos. La ventaja de reciclarlo es el ahorro de energía, el uso reducido del espacio de rellenos y la mejora directa del reciclaje de orgánicos, porque como ya quitaste el vidrio, es mucho más fácil reciclar, valorizar luego los orgánicos. Es fácil de reciclar. El 100% del vidrio de envases se usa para otros envases. Es decir, no hay una pérdida, no hay una degradación. El 100% del papel que recogiste, una parte, tal vez el 10%, el 15%, estará sucio y sale de la pulpeadora. Y el resto se convierte en nuevo papel. En el vidrio no. En el vidrio prácticamente el 100%, bueno, alguna gente ya que trabaja en Owen, Illinois, dirá, no, es el 99.997, no sé, ya gente muy experta en estos temas. La mayoría del vidrio se usa para nuevos recipientes. Un pequeño porcentaje va a fabricar materiales de construcción. Un buen lugar para que practiquen o trabajen los ingenieros ambientales puede ser
la empresa Owen, Illinois, que es la más grande recicladora de vidrio del país. Tiene prácticamente el 90% del mercado nacional. Desde el punto de vista del color, el verde más o menos tiene presencia un 60% y es utilizado masivamente en botellas de vino, cavas, licores y cervezas. El blanco, que le dicen que es el transparente, tiene una presencia baja, 25%, y es usado en bebidas gaseosas, zumos y alimentos en general. El extra claro solamente es un 10%, que es transparente cristal súper bonito. Está usado para aguas minerales, tarros y botellas de decoración. Y hay un porcentaje de opaco que se aplica también en cervezas y en algunas botellas de laboratorio. Ahora que estos datos los he sacado de un libro, me parece que están acá el verde y el ámbar son los dos estándares para cerveza. Entonces, en ese primer 60% que les dicté, sumen también el vidrio ámbar. Especificaciones. Se debe seleccionar por color, porque hay diferentes componentes químicos que le dan el color al vidrio. No se pueden mezclar, te malogra el proceso. Se debe seleccionar por color, se debe reducir el volumen por trituración, no debe contener contaminantes ni materiales refractarios. ¿Qué cosa es un material refractario? Es un vidrio químico tratado, por ejemplo, con borosilicatos. Le da una gran resistencia, una gran fuerza, pero lamentablemente ya no sirve para reciclarse. ¿Qué cosa es el borosilicato? O mejor dicho, ¿qué objetos pueden encontrar que tenga borosilicato? Algunos lentes muy caros de vidrios son de este tipo de vidrios. Todo tipo de equipo de laboratorio, matraces, bombillas, tubos de ensayo, son de este tipo de vidrio. Por eso es que soportan golpes y calor. Todo lo que esté fabricado con el material de marca Pyrex, eso es borosilicato, por eso aguanta congelación y aguanta microondas y demás. Y tampoco ningún vidrio templado. Los vidrios templados también han sufrido un cambio químico, un cambio físico y no pueden ser reciclados. ¿Como cuáles? Como los vidrios endurecidos de mesas de centro, mesas de comedor, vidrios de ventanas endurecidos, vidrios de automóviles. Y aquí tenemos el proceso, que me imagino que lo podrán ver con más cuidado en sus casas porque estoy un poco atrasado, así que sigo adelante. Otras aplicaciones que se puede hacer con el vidrio. Se puede hacer glasfalt o glasfalto. Es un pequeño porcentaje de vidrio triturado que se utiliza en carreteras, mezclado con el asfalto y le da unas propiedades que lo protege un poco contra la lluvia y demás cosas. Se pueden hacer ladrillos de vidrio, se pueden hacer tejas de arcilla con un poquito de vidrio, se puede poner vidrio también triturado al hormigón. Y hay diferentes compuestos de polímeros de vidrio. También hay pinturas que contienen polvillo de vidrio, que son las reflectantes para señales viales. Y también hay aislamiento con lanas de vidrio, hebras muy delgaditas tipo fibra de vidrio que se usan para aislantes térmicos. ¿Qué más podremos hacer con el vidrio si es que no estamos reciclando envases para hacer envases? Se pueden hacer polímeros para postes de cables telefónicos, enmienda para suelos. ¿Sabían que pueden poner vidrio en el suelo? Nos ayuda a mejorar el drenaje y la distribución de la humedad.
arena artificial para restauración de playas, fibra de vidrio, abrasivos, etc. Una vez más, ¿qué cosas no podemos reciclar? Lunas de ventanas, cristales de autos, espejos, lentes, focos, cerámicas, porcelanas, cristales de plomo, Pirex, faros de automóviles. Ya habrán sacado su línea de que son justamente los usos más industriales. Beneficios del reciclaje. El vidrio segregado vuelve a ser 100% reciclado. Disminuye los residuos municipales, sobre todo en peso. Disminuye la contaminación del ambiente, ahorra los recursos naturales. Cada kilogramo de vidrio sustituye 1.2 kilogramos de materia virgen, es decir, la materia virgen es más cara que el vidrio reciclado, obviamente limpio. Ahorra energía, genera ingresos económicos. Y vamos a ver los temas de metales. Los metales en términos generales se clasifican de acuerdo a la presencia de hierro en su composición. Hay metales ferrosos y metales no ferrosos. No ferrosos no contienen hierro en su composición o no son magnéticos, por ejemplo, aluminio, magnesio, zinc, cobre, plomo, etc. Las aleaciones no ferrosas como el latón y el bronce son una combinación de alguno de estos materiales. Y están los materiales ferrosos. Son aquellos que contienen hierro, como el acero. Es uno de los metales más usados y por ser magnético es fácil de segregar. Hay unas máquinas con imanes gigantes o electroimanes que sacan rapidito todos los metales ferrosos del residuo sólido. Es aproximadamente el 6% de los residuos sólidos urbanos. El mercado es históricamente estable. Proyecciones internacionales muestran tendencia a que el mercado suba. En el futuro puede haber mejor precio para eso de acá. Los metales férreos son muy valorados para el reciclaje, ya que ahorran un 62% de energía al respecto. Es decir, extraer el hierro desde la mina, toda la empresa minera, y fabricar la barra de hierro es un 40% más caro que simplemente capturar el hierro de todos los recicladores y comprar y que la fundición lo compre. El material más valioso de estos es el acero. Los costos de transporte son altos y es posible que solo sea rentable en redes locales, es decir, es un gran y muy buen mercado cerca a las fundiciones. Mientras más te alejas de la fundición, ya no es tan rentable porque el costo de moverlo hasta la fundición te va a quitar todo el beneficio económico. No existen especificaciones rigurosas, la industria puede tranquilamente ajustar temperaturas y fundir en los metales. No deben contener estaño. El estaño es el equivalente a la amiga de todos o al amigo de todos. Se une con uno, se une con otro y causa muchos problemas. Los es un metal muy amigable. Los aerosoles solo pueden reciclarse si se les ha removido la tapa, porque si no, estallan. Los metales no ferrosos son recuperados de artículos domésticos, como mueblería de jardín, baterías, electrodomésticos, demoliciones y demás, ¿no? Posibilidades de reciclaje son comprados por los compradores de chatarra y también por las industrias. Hay una fuerte demanda. El aluminio siempre ha tenido muy buen precio en el mercado, así como el hierro y el acero. Muy buen precio. Los precios del mercado varían mucho, sí, depende del lugar, depende de la economía del país también, bueno. Las fábricas y fundiciones tienen sus propias especificaciones. Normalmente sí, como van a ser fundidos, sí se acepta con algún tipo de contaminación, pues, biológica, ¿no? Podrían estar engrasados, sucios y demás. La mayoría de los compradores compran la chatarra tal como está, es decir, así me la llevo.
El aluminio se puede reciclar para perfiles de puertas y ventanas, ollas domésticas, latas de refresco, platos, etc. Lamentablemente no se pueden reciclar los que ya fueron combinados y tienen mucha grasa y muy poco aluminio, como el papel aluminio, sobre todo el que usaste para el pavo, o los platos descartables de aluminio. Beneficios del reciclaje. Obtener aluminio del reciclaje reduce en y agárrense para que no se caigan de la silla, en un 95% la contaminación de la industria de aluminio y contribuye a la menor utilización de energía. Es decir, de todo lo que contamina el aluminio virgen, reciclar el aluminio contamina solamente un 5% de eso. El acero, se pueden reciclar latas de conservas de alimentos y bebidas, utensilios de acero, latas, ollas, restos de electrodomésticos, de automóviles, etc. No se puede reciclar los que ya están combinados con otros minerales, ¿no? Acero fundido con otras cosas. Cada tonelada, un beneficio, ¿no? Cada tonelada de acero reciclado ahorra 1.130 kilos de hierro, 635 kilos de carbón y 54 libras de cal. Todo eso dejamos de usar si es que reciclamos acero en vez de fabricarlo de nuevo desde cero. Obviamente todos ustedes por su hermosa cultura general saben que el acero es simplemente hierro con un poco de carbón y le ponen un poquito de cal. Y si no sabían, seguro lo dedujeron cuando estaba leyendo la oración anterior. Pasamos a la valorización de materia orgánica. Dado el altísimo volumen de producción de residuos orgánicos, se recomienda implementar plantas de valorización de la materia orgánica. No sale de alguna manera, no estamos haciendo bien al mandarlo solamente al relleno sanitario. Por más que la materia orgánica se va a degradar sin contaminar mucho el ambiente porque es orgánico, no es un químico súper persistente, súper venenoso, aunque el lixiviado sí nos moleste en el agua, aún así sería más efectivo valorizarla de alguna manera. Se puede usar para compostaje, bioconversión, biodigestión, se puede usar como mulch, ¿no saben qué es mulch? Pues lo podrían buscar en internet. M-U-L-C-H, mulch, una técnica interesante. Se puede procesar como combustible de biomasa o ingrediente para el combustible derivado de residuos. Se puede usar como material de cobertura en botaderos y en cierres de botaderos y demás. También puede ser destinado para alimentación humana, alimentación animal, acuicultura, abono y combustibles. Sí, y una vez más, sí, la materia orgánica puede ser convertida en alimentación humana o ingredientes para alimentación humana. En nuestro país no se usa mucho, aunque de vez en cuando, cada 4 o 5 años salen noticias pues de galletas de harina de lombriz o de alguna de estas cosas, o de harina de sangre, pero lo normal en el mundo es de que, o bueno, y en nuestro país es de que se use para alimento de animales. La famosa harina de plumas, harina de pezuña, harina de sangre, harina de cuernos. Ventajas: evita mayor contaminación del ambiente, ayuda a la conservación de los recursos naturales, disminuye los costos de disposición final de residuos, aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios. Valorización de RCD. Por si acaso, los RCD son residuos inertes.
constituidos por 40-50% de escombros, 20 a 30% de lo que es madera y algunos otros productos relacionados, ¿no? Algunos metales, productos de alquitrán, yesos, vidrios, etc. Lamentablemente se reciclan en cantidades muy pequeñas. Hace pocos años, mis amigos conocidos del Ministerio del Ambiente me indicaron que había una empresa, la empresa Cajas Ecológicas, que ya había hecho su planta de valorización de residuos de construcción y demolición. Es decir, en algún lugar de Lima hay una planta, o saliendo de Lima era, hay una planta que los pedazos de pared y pedazos de columna y pedazos de lo que salió de la demolición lo van a triturar para fabricar piedra chancada de diferentes tamaños para volver a usarlo en la construcción. En un futuro, cuando sube el precio de disposición de este tipo de residuos, se espera una mejora del reciclaje. En nuestro país va muy lento. Se pueden encontrar mercados individuales para el asfalto, hormigón, maderas de construcción, cartón y yeso de construcción, derivados asfálticos y metales. No se conocen especificaciones de los recicladores. Se pueden clasificar de acuerdo a la fuente de generación, provienen fundamentalmente de, bueno, hay algunos, disculpen, siguiente, maderas. Son un componente importante de los residuos sólidos y también de los residuos de demolición y de jardín. Se pueden clasificar según la fuente de generación. Provienen fundamentalmente de muebles viejos, restos de poda y jardinería, residuos de demolición, por ejemplo, vigas, marcos de ventanas que son de madera, puertas, restos de embalajes, etc. La madera es un combustible utilizado en muchos países y es un recurso que, según el contexto, puede ser un recurso escaso. Y obviamente puede ser usado también para combustible derivado de residuos. Se puede segregar por su forma o utilidad, lo que hacen, por ejemplo, los traperos de Maús para tratar de venderse de manera directa. Se puede también reciclar para calderas, para paisajismo, para cubrir vertederos y rellenos, para alimentar fábricas de pulpa y papel y también para compostaje. La generación no es estable y varía de año en año. Generalmente se requiere de maquinaria especializada, principalmente una trituradora de madera. Varían especificaciones para la madera, varía de acuerdo a los mercados disponibles. Generalmente no se acepta madera tratada a presión, que son los postes de teléfono, por ejemplo, madera laminada, tampoco troncos de árboles ni tocones sucios, porque las empresas que reciclan no pueden con ese tipo de complicación. Algunas industrias no aceptan la madera rescatada de las casas, por ejemplo, vigas, porque antes, o bueno, hasta ahora, pero se usaba sumergirlas en baños con cianuro, para que después los insectos no quieran pues acercarse. La mayoría de las maderas son aceptadas en plantas de energía por biomasa. Siguiente, aceite residual de hidrocarburos. Hidrocarburos quiere decir petróleo. Esto no se come, o bueno, si lo comen es bajo su propio riesgo, ¿no? Provienen de diferentes fuentes, aceites de vehículos, mecánicas, instalaciones de servicios tipo lubricentros, instalaciones industriales, militares, manufacturas, etc. Son heterogéneos, a menudo contienen metales, disolventes clorados, diversos compuestos orgánicos y sus posibilidades de reciclaje. Tienen un gran potencial energético. La mayor cantidad de
los aceites residuales de hidrocarburos pueden tener un proceso de valorización para convertirse otra vez en aceites de hidrocarburos, es decir, los purifican, los ultrafiltran y purifican y otra vez se pueden vender. Lo que queda en el filtro, que es el famoso rechazo, puede usarse como adicionales en los productos asfálticos. Hay países como Colombia que tienen una legislación más avanzada que permite hasta un 5% de este tipo de residuos en todos los asfaltos de las avenidas del país. Imagínense, en vez de ir al relleno de seguridad, todo lo que están aplicando en sus avenidas asfaltadas. Existe, si hablamos de normativa, una norma técnica peruana sobre su valorización. Y hay otras normativas que tocan el tema tangencialmente. La ley de residuos sólidos lo menciona. Otra cosa completamente diferente, no me mezclen los aceites. El aceite de cocina. El aceite de cocina es el aceite orgánico con lo que cocina la gente o con lo que podría usar para cocinar la gente. Mantequillas, cebos, aceites de girasol, aceites de colza, aceite de lo que sea, animal o vegetal. Posibilidades de reciclaje. Se usan para diferentes usos, pero principalmente se están usando en nuestro medio para fabricar biodiesel. También se puede fabricar jabones y demás. Telas. Los textiles procedentes de recolección selectiva o triaje de los residuos, es decir, si en algún lugar tienes mucha generación de textiles, se pueden separar por calidades, tipo lana, algodón, fibra sintética, etcétera, y se cortan para su comercialización. Hay muchas empresas que hacen esto, los cosen en pequeños cuadrados de varias capas y esos son los trapos industriales para, etcétera, trapos industriales, ¿no? Previo lavado y desinfección. Y con eso terminamos los temas de valorización de los materiales más conocidos. Posibilidades futuras de valorización. Pues les comento que mientras más avance el mundo, los recursos se van haciendo más escasos. También se aplica para el recurso espacio en el vertedero y relleno. Cuando más escasos sean los recursos, más costoso será acceder a ellos, sobre todo en su versión virgen, por lo que eventualmente tendrán que darle más valor a la valorización, al reciclaje. Las tecnologías caras actualmente, podrían haber muchas tecnologías para recuperar el Tecnopor, para recuperar el Tetra Pak y son muy caras. Eventualmente esas tecnologías serán rentables. Además, cuanto más avanza la ciencia, se tiene a la mano nuevos procesos de reciclaje mucho más eficientes. Ya saben que tiene que ver con dinero, solamente dinero, mercado. Entonces, si inventan un proceso que es más barato, automáticamente el mercado se mueve y hay más mercado para comprar reciclaje. Cada vez aparecen nuevos materiales también, más eficientes, más biodegradables. Ahora les muestro rapidito lo que es la bolsa de residuos. Profe, yo la conozco, es la que bajo todas las noches, mi mamá me hace bajar esa bolsa, que no sé qué. No. La bolsa de residuos es un servicio de información que difunde información sobre la disponibilidad de residuos, quién tiene residuos. Identifica fuentes generadoras de residuos industriales. Sabe también quién está generando residuos. Promueve el intercambio de residuos. Establece una base de datos para facilitar los contactos entre la gente que quiere residuos y la gente que tiene residuos.
Identifica el uso alternativo de los residuos y subproductos. Esta bolsa de residuos tiene un boletín, debería tener un boletín, y en este boletín nos va a decir la lista de residuos disponibles, la lista de residuos deseados, la gente que está pidiendo residuos, y la lista de empresas participantes. Ventajas: la minimización de residuos, el ahorro en costos de producción, tratamiento y disposición final, el menor consumo de materias primas naturales, la protección del medio ambiente y de la salud pública, la generación de nuevas tecnologías de recuperación de residuos y la generación de fuentes de trabajo. ¿Cómo funciona? La bolsa de residuos tiene y maneja información. Recibe, la bolsa de residuos recibe información de quién tiene y genera residuos, recibe información de quién quiere residuos. Luego de eso, de verificarla, de ordenarla y todo lo demás, pues se pone de Celestina y dice, tú quieres residuos, tal persona tiene residuos, tú tienes residuos, tal persona quiere residuos. Hace el intercambio de información, como en la bolsa de valores. Por eso se llama bolsa de residuos, porque es como la bolsa de valores, no como la bolsa donde metemos los residuos para lanzarlos a la esquina. Una vez que logra contactar al interesado generador con el interesado consumidor, la bolsa de residuos se retira, no cobra teóricamente nada, y la industria A y la industria B procederán a hacer el intercambio de los residuos. Ellos ya verán a qué acuerdo económico llegan. Y con eso hemos terminado la teoría del día de hoy. ¿Hay una evaluación de este curso? Mejor, de este capítulo, el día de hoy no. Retroalimentación. Hoy recordamos los conceptos de valorización. No, solamente valorización, reciclaje. Esta retroalimentación tengo que cambiarla. Podrían revisar el curso del MOOC del EAWAC, Municipal Solid Waste Management in Developing Countries, aunque ese capítulo no habla exactamente de reciclaje. Les voy a tener que corregir el capítulo. Si es que alguien está interesado, me escriben después. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Spera ad astra. Nos veremos la siguiente vez. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su preferencia. A todos mis fieles suscriptores. Y si es que no hay preguntas, si es que hay preguntas, también las contesto, pero procedo a